Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Qué alegría, un nuevo miércoles más en el Club de Lectura Asimétrico. Ya veo a todo el mundo conectándose. Veo a Víctor Olmos, a Daf Forever, a Ekaín. Veo ya a Ana Amado preparadísima. Vamos a ver, nos falta Andrés Patiño. A ver si se puede unir también, al que ya veo preparadísimo. Veo a Alejandro Martín NQ, a Raquel Silva F de Ana. Bueno, veo un montón de gente uniéndose. Confirmadme que me veis, que me oís, que todo está correcto, por favor, que no hay ningún error, que todo está bien. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de un proyectazo enorme en muchos sentidos, principalmente en este sentido, en el catálogo de pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado, de Ana Amado y Andrés Patiño. Enseguida estoy con vosotros, chicos, enseguida os doy paso. Antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestro invitado de la semana pasada, Eduardo Prieto. Estuvo con nosotros hablando del libro Historia de la Arquitectura. Sabéis que todas nuestras sesiones se dejan colgadísimas, preparadísimas y listísimas para todos vosotros y vosotras en nuestro canal de Instagram. Podéis mirarlas cuando queráis, verlas, compartirlas, comentarlas, lo que queráis. Ahí están para vosotros, para vosotras, que las disfrutéis. A veces sé que la hora del directo pues no es favorable a alguno de vosotros, pero no pasa nada. Aquí estamos incluso en diferido para que lo disfrutéis cuando queráis, ¿vale? Bueno, lo dicho, os recuerdo también, antes de arrancar con Ana y con Andrés, que aquí, tanto en esta casillita de aquí como en este simbolito con el signo de interrogación, nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, lo que queráis, al hilo de este maravilloso proyecto del cual venimos a hablar hoy. Ana, Andrés, yo creo que os voy a dar ya el paso al directo. Vamos allá. Cruzar los dedos y que siga siendo así. Eh, a ver si os deja entrar, a ver si nos vemos todos en pantalla y sobre todo que nos escuchéis bien y nos oigáis bien. Hola Ana, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, 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 buenas ¿qué tardes, tal? ¿Qué María. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bueno, qué alegría veros María? aquí en el club. Ana, tú repites nada de hace nada, pero Andrés, bienvenido por primera vez al club de lectura. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? muy Pues buenas. Aquí estamos aquí estamos, encantados. nada menos. María, yo a ti no te veo, esas cosas No me ves. del Bueno, Instagram. Andrés, tú nos ves a las dos, tú nos ves Mm, a Ana y a mí. te veo a ti, María. Ana no la veo. Es verdad Ana que no, Ana la vale, tengo bueno, más vista también, ¿eh? bueno, pero la pregunta del millón es para los que nos están viendo y las que nos estáis viendo ahí detrás. Si nos veis a los tres, si nos escucháis a los tres, si os parece bien, tiramos para adelante y solamente necesitamos vuestra confirmación, ponernos un simbolito de OK o decirnos que sí, en fin, estas cosas, manifestaos y confirmadnos que nos veis a los tres y nos escucháis a los tres. Ana, Andrés, mientras nos van diciendo si sí, si no y vemos a ver si hay que hacer algún ajuste técnico, aprovecho para presentaros a los dos. Yo sé que todo el mundo que entra hoy a esta sesión os conoce, sabe perfectamente quiénes sois, pero sabéis que me gusta siempre, bueno, pues dejaros presentados por si hay algún despistado o despistada por ahí. Mira, nos dice Caín y Antonio que salimos perfectamente y que todo está ok. O sea, que tiramos para adelante, ¿vale? ¿Os parece? Genial, genial. Vemos por ahí Estupendo. muchos nombres de amigos, es genial Muchos esto. amigos y amigas por aquí. Me encanta que esta comunidad simétrica siempre está, esta familia simétrica siempre está preparada para recibiros y para celebrar con vosotros, porque esto en realidad es una celebración. Que por cierto, todavía no hemos celebrado nosotros esto, ¿eh? Que no nos hemos ido de cañas. Es Ahí lo dejo, ahí lo verdad, dejo. es verdad, es verdad. Y hay Cierto, que celebrarlo cierto. Yo que creo que sí, hay que hacerlo. hay muchísimo que celebrar. Bueno, voy a presentaros, lo he dicho, vamos a empezar con Ana Amado. Ana Amado es fotógrafa, arquitecta y artista visual. Los ejes de tu obra reciente, Ana, se centran principalmente pues, en el análisis de la fotografía como creadora de iconos e identidades, así como la arquitectura como marco contextual de proyectos de contenido social, donde se puede dar protagonismo a realidades pues que no están bien visibilizadas, vamos a decir. Tu trabajo ha sido premiado y distinguido en diferentes instituciones, vamos a decir, por ejemplo,
el premio Pilar Citoler o la Fundación Enaire o el International Women in Photo Association Award también. Compaginas esta labor, digamos, de fotógrafa y de artista con la labor docente en escuelas como Hamilton College o la Universidad de Alcalá de Henares o la Tokai University de Tokio. Es coautora, junto con Andrés Patiño, de ese maravilloso libro Habitar el agua, que yo creo que va a salir hoy también aquí en la conversación, tiene que salir obligatoriamente, y ambos también son los comisarios ambos de esta exposición Pueblos de Colonización, miradas a un paisaje inventado. Bienvenida, Ana. Andrés, voy contigo. Andrés Patiño. Gracias a ti. Andrés Patiño es arquitecto, miembro del estudio AJ Arquitectos, en el que desarrolláis, Andrés, pues proyectos de edificación, de arquitectura y urbanismo. Tus campos de trabajo e interés, Andrés, están centrados principalmente en la arquitectura industrial, la rehabilitación y la vivienda. Eres coautor, como decíamos, de este precioso libro Habitar el agua, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y voy a, un segundito, silenciar mi móvil que me acaba de sonar. En casa del herrero, cuchillo de palo, siempre me pasa. Aquí está, listo, ya está. Y publicado, como decía, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y editado por la editorial Turner en 2020. Este libro, además, chicos, ha sido premio FAD de Pensamiento y Crítica 2021, premio del Colegio de Arquitectos de Galicia de divulgación e investigación. Bueno, tiene una cosecha de premios y de éxitos maravillosa. Enhorabuena a los dos por este libro. Y Andrés, actualmente continúas este trabajo de investigación sobre los pueblos de colonización, también en este libro y en esta exposición, de la que yo creo que hoy vamos a hablar largo y tendido. Muchísimas gracias, Andrés, también por estar aquí. Bienvenido al club por primera vez. Y vamos a hablar de es que no puedo ni con él, fuera de broma. No puedo con él lo que empieza este catálogo. Vamos a hablar un poquito de este proyecto, si queréis. Podemos empezar un poquito desde el principio, ¿no? ¿De dónde viene este interés vuestro o esta investigación vuestra sobre los pueblos de colonización? Antes de entrar al catálogo, contadnos, Ana, Andrés, no sé quién quiere empezar. Empieza Andrés, que si empiezo yo me riñe. Pues Andrés, empieza tú, pues. Lo que hay que oír. Bueno, nuestro interés por estas arquitecturas y por otras arquitecturas más postergadas o más olvidadas nace precisamente por eso, porque a menudo pues pasamos o damos por sabidas arquitecturas, obras que de tan conocidas pues casi ni reparamos en ellas, ¿no? Entonces, hace ya unos años pues hicimos una pequeña lista de algunos edificios madrileños que queríamos ir a ver y que no veíamos desde hace tiempo pues en medios de difusión o incluso revistas especializadas. Y entonces pues empezamos por mera curiosidad para digamos que fotografiar de nuevo algunos edificios que, por cierto, nos sorprendieron muy gratamente precisamente por eso, porque desconocíamos muchos aspectos de cómo eran realmente, ¿no? Conocíamos por planos, por publicaciones, por algunas fotografías de la época, pero no habíamos vuelto a volver sobre ellos. Entonces, en el caso de los pueblos de colonización, pues hablando sobre estos mismos temas que os estoy comentando, salió esta imagen tradicional de Kindle, ¿no? Que figuraba pues en algunas historias de la arquitectura que habíamos estudiado cuando en nuestra etapa de estudiantes. Entonces, pues, ¿qué sería de Vegaviana? Vegaviana es un topónimo que se nos había quedado pues muy marcado, ¿no? Esquivel. Sota empieza su obra completa con Esquivel, no empieza con otro pueblo de colonización, empieza con Esquivel y su obra completa, ese libro es un proyecto sotiano más. Entonces, no es una casualidad que empiece con Esquivel y que no empiece con otro proyecto. Entonces, pues, quisimos volver a estos pueblos, verlos como estaban, sin mayor pretensión. Solamente pues documentar quizás alguno de ellos y ver en qué realidades se estaban moviendo, porque no habíamos o no conocíamos pues fotografías actuales sobre estas dos obras.
Entonces, a medida que fuimos a estos dos pueblos, empezamos a mirar algunos más, nos fuimos documentando más, la obra de Fernando del Amo, que conocíamos en algunos aspectos muy parciales, la obra de Sota, que la conocíamos más, y el hecho de visitar una cantidad ya considerable de pueblos nos hizo pues reflexionar qué hacemos con esto ahora. Y en el 2018, pues en un congreso del Docomomo en Badajoz, pues tuvimos acceso al responsable de publicaciones del Ministerio de Agricultura, Juan Manuel García Bartolomé. Le abordamos prácticamente sin escapatoria posible, entre dos paneles, Ana por un lado y yo por el otro, y entonces le enseñamos una maqueta que habíamos confeccionado pues con nuestras fotografías y un breve texto. Y se quedó pues fascinado y alucinado, ¿no? Porque toda la documentación que posee el Ministerio de Agricultura, que es pues una documentación pues muy grande sobre todo este desarrollo del programa de colonización, lo que hablaremos más tarde, pues adolecía del defecto de no tener el estado actual, por así decirlo, de los pueblos, ¿no? Y entonces pues dijo que nada, pues teníamos que hacer algo con ello, y a raíz de eso empezamos a hablar sobre estos temas. Se nos vino encima la pandemia, ya con la obra a punto de salir en el 2020, y justo estaba almacenada y empaquetada con la primera semana de la pandemia, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, pudimos esperar unos meses para difundirla, y para nuestra sorpresa, pues se agotó en muy poco tiempo y obtuvo pues seguramente un reconocimiento excesivo. Pero sobre todo se nos llamó la atención del interés que suscitó y pues lo que nos dijeron, ¿no? Tanto especialistas como colonos, como gente que nos fuimos encontrando, ¿no? No me voy a liar más para dejar paso a Ana, que seguramente introducirá más variables. Bueno, yo voy a decir a Andrés que no puede ser reconocimiento excesivo, sino merecido. O sea, este libro es maravilloso. Es verdad que quedan, no sé si quedan todavía ejemplares, yo creo que sí, ¿no? Sí, porque pues, se ha hecho una segunda edición de este sí, libro, está sí, disponible. O sea, que quien tenga la oportunidad de conseguir ese libro, que lo haga. Ana, te toca. Bueno, yo respecto a lo que comentaba Andrés, simplemente apostillar que lo que él contó un poco cómo había sido grandes rasgos el desarrollo del proyecto hasta llegar a habitar el agua, pero también creo que es interesante mencionar que, aunque nosotros, y es una frase que siempre repetimos, pero es que es la pura verdad, ¿no? Que nosotros buscando la arquitectura nos encontramos con la gente, ¿no? Y que el encuentro con los colonos y sus familias fue lo que nos enganchó, ¿no? O sea, lo que hizo que durante esos años pues continuásemos visitando pueblos y decidiéramos pues ir más allá y formalizar todo lo que estábamos haciendo en un proyecto, ¿no? No, más allá bueno, de ese interés que teníamos inicial, pues terminarlo, ¿no? Porque al final terminar un proyecto autoproducido, continuarlo, o sea, perseverar en él, pues no es fácil, ¿no? Muchas veces pues tienes la tentación pues de abandonar, muchas veces no sabes si va a servir para algo, ¿no? Y entonces pues nosotros el encuentro precisamente con los colonos, la apertura, la generosidad que tenían, el que nos hubiesen abierto sus casas de esa manera tan, ¿sabes?, tan radical, tan generosa, pues fue lo que nos hizo a nosotros sentirnos casi en el deber incluso, ¿no?, de contar sus historias, porque lo que sí detectamos durante esos años en que nosotros pues, nos íbamos obviamente documentando, estudiando, viendo las tesis que se habían publicado, es que era un fenómeno abordado desde el mundo de la academia. Además vimos tesis fantásticas, ¿no? Realmente análisis profundos sobre los distintos aspectos que conforman el programa de colonización, pero sí detectamos que no se había abordado desde el punto de vista de la actualidad y desde el punto de vista fotográfico, ¿no? O sea, de mostrar la realidad de esos pueblos, y sobre todo lo que no se había abordado era desde el punto de vista de los habitantes, ¿no? Desde de los colonos, que eran los grandes olvidados de toda esta historia, ¿no? Y que habían sido pues un tanto silenciados, un tanto invisibilizados, primero porque siempre
ser colono en aquellas épocas se consideraba algo despectivo, y luego por siempre tener el baldón de franquismo detrás, ¿no? O sea, los colonos de Franco y toda esta historia se había quedado un tanto eso, invisibilizada, fuera del mundo de la academia, repito, pues creemos que sobre todo porque transcurrió durante las décadas del franquismo, ¿no? Entonces, pues para nosotros realmente lo que nos impulsó siempre a continuar y a terminar el proyecto fueron los colonos, ¿no? Eso quería dejarlo claro porque es la verdad, ¿no? Ujú. Ahora vamos a volver a ese punto porque es muy bonito. Yo creo que ahora seguro que nos podéis contar tanto anécdotas vuestras personales que habéis vivido con ellos, ¿no? Y con ellas lo bonito que habrá sido y que contáis aquí, se deja ver, fotografiarles y entrar hasta la cocina de sus historias y de sus casas. Yo creo que ha tenido que ser precioso, seguro que ahora nos lo contáis. Pero antes de entrar a ese paso, contadnos un poco cómo pasamos de habitar el agua a pueblos de colonización. ¿Cómo surge este proyecto con el, por cierto, con la Fundación ICO, con el Museo ICO, a quien desde aquí ya damos las gracias por haber contado con nosotros? Hablo ahora de Asimétricas y vosotros también que habéis contado con nosotros para poder hacer este catálogo maravilloso. Contadnos, ¿cómo ha sido ese cambio, por así decirlo, o esa ampliación? No sé cómo lo queréis llamar. Bueno, nosotros, voy a seguir yo un poquito y luego le dejo a Andrés, que ya estamos, estamos en la misma casa, pero así como lejillos uno del otro, Separados. para evitar acoples y cosas de estas, y no nos podemos dar codazos, ¿no? Es una pena, el brazo no nos llega, pero bueno, no me enrollo más. Igual os Antes, podéis tirar algo de lado a lado creo que sí, no sé una si... pelota. No des ideas, María. No, Bueno, decía Ana. que Andrés decía antes que cuando en el Docomomo abordamos al director de publicaciones del Ministerio de Agricultura, es verdad, nosotros solemos abordar, ¿no? O sea, y con el ICO, pues aprovechamos la oportunidad fantástica que se nos presentó, el hecho de tener un libro como Habitar el agua, que además pues tuvimos la gran suerte de que tuvo ese reconocimiento, ¿no? No sabemos si merecido o no, pero lo tuvo, y entonces fue una carta de presentación inmejorable a la hora de presentar nuestro trabajo al Museo ICO. Ya desde un primer momento nos dijeron que sí que entraba dentro de, digamos, las líneas de trabajo que tiene el museo, pero felizmente pues en el 2022 nos anunciaron que venga, que para adelante, ¿no? Que querían hacer una exposición. Y bueno, imaginaos, ¿no? O sea, para nosotros nunca podremos agradecerles lo suficiente, ¿no? El hecho de que nos hayan dado esta oportunidad, porque realmente el Museo ICO es el máximo referente en cuanto a exposiciones que tienen que ver con esta temática transversal entre la arquitectura y la fotografía, ¿no? Entonces, pues bueno, era un sueño, ¿no? Para nosotros que pudiese nuestro trabajo acabar en una exposición en el ICO. No sé si quiere decir algo más, Andrés, Andrés. pero tenía que Sí, decir. celebrar esta feliz noticia fue poco, ¿no? Porque los medios y el cuidado que pone el ICO para sus publicaciones, para sus exposiciones, ha sido pues un privilegio trabajar con ellos y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos que nos hayan brindado esta oportunidad. Eh, a raíz de eso, pues entablamos más relación con sus medios, tanto técnicos como personales, y bueno, no podemos estar más contentos con los resultados. Sí, ha sido un privilegio, sí, desde luego. Yo recuerdo que sepáis que todavía me acuerdo de la llamada, de tu llamada, Ana, cuando me contaste, y yo creo que tú también estabas, Andrés, no sé si estabas en altavoz, creo recordar, y Sí, 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 estabais sí, los dos. sí. Nos pusimos a gritar y a celebrar que pudiéramos hacer esto con vosotros. La Sí, verdad sí, sí. que es también un privilegio para nosotros estar en este proyecto y formar parte de vuestro equipo. Pues vamos, si queréis, a entrar en materia, en el catálogo, porque habrá tiempo que vamos a ir, y esto ya hacemos aquí el spoiler, vamos a ir con vosotros a la exposición y vamos a hacer esa preciosa visita guiada antes de que se termine. Pero yo creo que, si os parece, hoy nos podemos centrar en el catálogo, por hablar un poco también de cómo vais narrando esta historia, porque no es lo mismo narrar la historia en una exposición que narrar la historia en un libro.
Contadnos un poquito qué vamos a encontrar en este catálogo, a diferencia o no sé si a diferencia o complementariamente, mejor dicho, complementariamente a esa exposición. No sé quién quiere. Bueno, Andrés, ¿empieza hasta ahora? sí, realmente en tanto catálogo como exposición tienen un sentido diferente. Acorde, creemos, o hemos intentado, lo hemos visto así, mejor dicho, acorde al formato, ¿no?, que se propone. La exposición ya hablaremos de ella, es una exposición que, digamos que en un orden cronológico y temático empieza en archivo, en la historia, en el proceso histórico, y va avanzando hacia los componentes del arte, el conflicto, y hasta llegar pues un poco a la imagen, a la utilización política de la imagen por la dictadura franquista. Y después llegamos al mundo de Oz, el mundo de la actualidad, ¿no?, que el mundo del color y del mundo de lo real y de toda esta gente que ha sufrido esa acusación, ¿no?, como decía antes Ana, de pertenecer a un régimen que simplemente pues aprovechó de ellos, ¿no? El catálogo lo hemos querido hacer de una forma distinta y hemos puesto esas dos líneas en paralelo, tanto el pasado como el presente como el archivo, y hemos también pues pedido a especialistas tan reputados como Víctor Pérez Escolano que nos hiciesen pues unas pequeñas aportaciones en cuanto a artículo. También hemos enviado a Patricia Molins, que es una enorme especialista y conocedora de los temas artísticos que son especialmente relevantes en este programa, y a Horacio Fernández, que nos habla también un poco sobre la cuestión de la imagen y la fotografía, ¿no? También hemos reproducido pues estos planos, algunos de ellos son algo desconocidos, ¿no?, desde los archivos originales del Ministerio de Agricultura o del Reina Sofía o de la Fundación Sota, y hemos pues por ejemplo es una vivienda en Terrachá con un pequeño esbozo que hemos encontrado en la Fundación Sota sin catalogar de estas viviendas del año 56. Entonces, pues bueno, hemos incluido pues muchas cosas, ¿no?, muchas líneas que van conviviendo unas con otras para organizar pues esta visión que se quiere pues muy panorámica de lo que ha sido un programa de una gran complejidad y que viene pues desde los embalses hasta y llega pues hasta los pueblos y la modificación del paisaje, ¿no? Ana, no sé si quieres contarnos un poquito tú también de estos encuentros de imágenes que estoy enseñando a cámara. Como no te veo, supongo las imágenes. Ah, no me ves, claro. Acabo de caer que no me ves. Pues está abriendo, Bueno, pues... te lo describo, Ana, está abriendo el catálogo por páginas donde conviven pues preferentemente pues planos o presente Sí. y pasado. Perdón, y pasado, se me está cayendo los auriculares estos, ahí va, Dios mío. Sí, un poco lo que comentaba, si veo que os estáis riendo por ahí alguien, no me extraña. Alberto, creo que está por ahí. Alberto se está riendo. Alberto se está riendo, no me extraña. Sí, o sea, el tema era precisamente lo que comentaba Andrés, ser complementarios, porque sí que en el museo tomamos la decisión de separar por plantas, digamos, los tiempos, ¿no? O sea, que la planta de abajo mostrase el contexto histórico con todo este material de archivo que hay, que es un material ingente. A pesar de que hay mucho material, nos hemos dejado muchísimo fuera, ¿no? Porque realmente el programa de colonización es de una complejidad abrumadora, ¿no? Nos faltarían vidas para poder abordarlo como se merece, ¿no? En su complejidad. Y un poco por la propia pues forma de recorrer el museo, pues decidimos que era más adecuado. Es una decisión, obviamente se pueden abordar de muchas maneras, pero fue la decisión que tomamos de dejar en la parte de abajo pues ese contexto para el visitante, para que recibiera suficiente información de lo que pasó entonces, y luego en las plantas superiores pues exponer pues más el presente, nuestro trabajo de investigación fotográfica y la película documental que hemos rodado también después, que esa es otra deriva, ¿no?, de nuestro trabajo. Toda la parte de la peli documental que la dirigió Nicolás Muñoz Avia, ¿no?
Y por esa razón decidimos que el catálogo como pieza, digamos, con pieza independiente, que podía ser bueno pues jugar, hacer otro juego diferente, ¿no? No repetir este mismo esquema, sino que los tiempos convivieran en las mismas páginas, ¿no? Porque también entendemos que tiene un punto didáctico muy interesante el que tú en una doble página puedas ver pues un plano, ¿no? Por ejemplo, un plano de situación de un pueblo, a continuación ver la fotografía aérea que se tomó en aquel momento y que cuando pases la página pues puedas ver también ya una foto actual de ese mismo pueblo, ¿no? Que para una persona que no esté familiarizada con este programa, pues creemos que podía ser una forma de contarlo muy didáctica y que además complemente a lo que el visitante puede ver en la exposición, ¿no? Entonces, por eso tomamos esa decisión de esa convivencia, ¿no? de tiempos y de materiales diversos, de el plano, la fotografía del momento, nuestra fotografía actual, o sea que se va tejiendo pues el catálogo de esta manera y creemos que complementa bien la exposición, ¿no? Y luego pues hay un grupo de imágenes que abren el catálogo y cierran el catálogo, que son como una especie de marco también que engloba todo este programa y que son fotografías nuestras, ¿no? El arranque es pues una serie de fotos que tienen que ver con el territorio, o sea, desde fuera, ¿no? Empiezan con el agua, porque el agua es elemento conductor que ha estado siempre presente desde el principio y que obviamente es el gran marco, ¿no? del programa de colonización, y el catálogo se termina con las personas, ¿no? Que al final todo va conduciendo hasta este final que es la gente, ¿no? Que nosotros, como decía antes, pues son realmente al final el leitmotiv, ¿no? último de nuestro trabajo. Además, bueno, es que este catálogo yo creo, contradecidme si no es así, pero que tiene muchas capas de lectura, ¿no? Esta del tiempo entremezclado es muy bonita, ¿no? Además, habéis ido a fotografiar prácticamente casi en los mismos sitios, casi donde estaban esas fotografías originales, intentando rebuscar en ese encuadre, ¿no? Y encajarlo para contar esa historia en el tiempo, y es precioso esa magia que ocurre en el catálogo, pero también hablábamos antes de esos invitados a los que habéis traído a escribir al catálogo, ¿no? Hablábamos de Víctor Pérez Escolano, de Horacio Fernández, de Patricia Molins, y los tres, cada uno de ellos intentando también enfocar en un tema específico, por así decirlo, para cada uno, ¿no? Víctor, el tema de la arquitectura en sí, Horacio, el tema de la fotografía, ¿no? y de la imagen, y Patricia, el tema de las artes, que en los pueblos de colonización las artes, los artistas son algo, bueno, pues realmente importante, sobre todo, principalmente el arte también, el sacro, ¿no? Que se hace y se pone a prueba también en muchos aspectos. ¿Queréis contarnos un poquito de estos tres aspectos o de estos tres textos? No sé, Andrés, quizá, ¿quieres arrancar? Bueno, pues sí, ha sido, pues como decía antes, pues hemos sido unos privilegiados porque nos atendiesen a nosotros dos, pues estos tres grandes firmas, ¿no? Pérez Escolano es una de las máximas autoridades sobre este tema precisamente en España, y ha hecho pues muchísimas publicaciones. Hemos estado con él en Sevilla, en Esquivel, en un día inolvidable, haciendo una entrevista para estos audiovisuales de los que hablaba Ana, y es una persona cuyo encanto pues personal, además de su categoría profesional, no voy a descubrir ahora, ¿no? Pero Patricia Molins es una gran especialista en arte, tiene unos artículos fantásticos que escribió pues para muchísimas publicaciones, especialmente el arte de los años 50. Y Horacio Fernández pues ha escrito un texto muy bonito sobre una cuestión que también hemos traído a la exposición, que es la polémica sobre el trabajo de Eugene Smith en Deleitosa, en Spanish Village, ¿no? Que fue es uno de los fotoensayos más conocidos de la historia, y que hemos querido mostrar con las imágenes auténticas de Smith, que nos ha cedido el Reina Sofía, el museo, que tiene toda la serie, y la hemos querido confrontar con la respuesta del régimen iracunda, del régimen de Franco,
que es mediante una publicación mucho más casposa en mundo hispánico, en la que se defiende de este considerado por ellos ataque con una publicación de los pueblos de colonización, ¿no? Entonces creemos que esta utilización de la imagen en estos tan sesgada, que es algo atractivo para el visitante actual, ¿no? Que más o menos, pues conociendo un poco estas oscuridades de la dictadura, pues ve y las vemos afortunadamente ya muy alejadas, ¿no? Pero mucha gente se sorprende al verlas una vez más en primer término. Ujú. Entonces, pues, no sé, ¿qué podemos decir de los fantásticos artículos que han escrito, pues, estas firmas tan autorizadas, ¿no? Yo también Ana, quisiera Ana tiene decir, algo que decir. también quisiéramos decir que hemos tenido muchísima suerte, porque tanto en el catálogo como en Habitar el Agua nos han dicho que sí, personas profesionales con unas trayectorias impresionantes relacionados con el mundo de alguna forma, en algunas ocasiones mucho más directa y en otras ocasiones algo más tangenciales, pero relacionadas digamos, trayectorias profesionales con el tema del programa de colonización, tanto en Habitar el Agua como en este catálogo, ¿no? De hecho, no quisimos repetir, volver a llamar, ¿no? Volver a abusar, digamos, de algunas de las personas que participaron en Habitar el Agua y son grandísimos profesionales que nos cedieron sus textos para ilustrar, digamos, bueno, más bien nuestras fotos ilustraban sus textos, ¿no? Y bueno, no los voy a citar a todos por no olvidarme a ninguno y que se enfaden, ¿no? Pero la razón, o sea, que no participaran ninguno no volviesen a participar, digamos, ninguno de estos profesionales increíbles que nos cedieron sus textos para Habitar el Agua era precisamente por no seguir abusando de las mismas personas y también, lógicamente, porque somos conscientes de que se nos han quedado muchas personas que si volviésemos a hacer o si hiciéramos la segunda parte de Habitar el Agua o la tercera, nos quedan muchas personas a las que nos hubiese encantado invitar a participar porque no están todos los que son, eso que quede muy claro y de hecho nos ha vuelto a pasar, ¿no? Hay muchos más profesionales que han estudiado desde la academia y no solo desde la academia el programa de colonización y lo que estamos viendo es que afortunadamente cada vez hay más personas, ¿no? De hecho, cada vez están empezando a salir las primeras novelas sobre colonización, es un hecho que nos hace muy feliz porque sí que veíamos que así como en Italia, que el caso del agropontino italiano, que se considera el principal referente internacional en cuanto al programa de colonización español, en el caso italiano sí habíamos podido leer la gran novela, ¿no?, sobre la colonización italiana que la escribió Antonio Penacchi, que por cierto nos cedió un texto maravilloso para Habitar el Agua, que se llama Canale Mussolini. En España se publicó con el título de Tierra de Nadie, perdón, sí, Tierra de Nadie. Es que estaba ya cruzándomelo con el libro maravilloso, la novela que acaba de sacar, bueno, que ya lleva no sé cuántas ediciones, Brais Lamela, sobre el caso español, ¿no? Y sí que veíamos que en España, en aquel entonces, en 2020, cuando publicamos Habitar el Agua, nadie había publicado una novela sobre el programa de colonización, pero afortunadamente ya ha salido Ninguén queda de Brais Lamela, que ya se acaba de traducir al español, y que recientemente ha salido otra novela que me cago en tal, que no la... que no fallo. Atravesé las Bardenas. Ah, no, pero acaba de salir otra, ¿cómo era? Ay, Dios, sí, paisaje nacional. Paisaje nacional. Qué mal le estaba quedando. Y que afortunadamente vemos que cada vez el tema está generando más interés y que se está abordando también desde el punto de vista novelística. Y ahora lo que falta es que algún cineasta se anime a sacar la película de ficción sobre el programa de colonización. Eso, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos porque, bueno, vosotros habéis hecho, ya lo comentabais antes, ¿no, Ana, Andrés? Vosotros habéis hecho reportaje, no sé cómo lo llaman, este audiovisual, ¿no? Que yo creo que es precioso ir a visitarlo allí en la propia exposición. Lo veremos con vosotros cuando vayamos, porque además se le pone
no solo rostro, que ya lo tenían con esas fotos, sino que también se les pone voz y realidad, ¿no? Cuerpo a los colonos y a esas personas que están viviendo, habitando en esos pueblos a día de hoy. Hay una cosa muy interesante que también lo contabais, ¿no? Que ocurre en la exposición, pero también ocurre en el catálogo, y es que hay una diversidad de materiales y digamos, de aproximaciones fotográficas muy importantes y como en una especie de arco temporal, una línea muy bonita que cuentan diferentes cosas, ¿no? Pues podemos ver todo el material de archivo, como veíamos, ¿no? De los planos, las fotos aéreas, las fotografías aéreas de la época. Pasamos a Eugene Smith y a Kindle, esa cosa, ¿no? Entre respuesta y arquitectura también. Y luego vuestra mirada actual hoy a las personas de hoy tal y como están. Contándonos un poco desde vuestro punto de vista también vivido desde lo personal, ¿cómo era aproximarse a esos pueblos y estar con esas personas y cómo se han dejado fotografiar? Porque yo no sé si a mí alguien me viene y me dice, oye, ven que te voy a hacer una foto para esto. ¿Cómo habéis conseguido esto? Porque no es nada fácil, es algo que toca el corazón y es muy personal y muy bonito. Contadnos un poquito de esto. Bueno, pues ha sido con una naturalidad pasmosa como nos hemos aproximado pues a colonos y a habitantes de estos pueblos que son, no queremos tampoco hablar de ellos como si fuéramos entomólogos hablando de insectos, ¿no? Son ciudadanos normales que tienen un pasado de gran sufrimiento, como muchos habitantes de zonas rurales, pero en su caso pues tienen unas especificidades notables en cuanto a que tuvieron que estrenar sus casas, tuvieron que estrenar sus pueblos, ¿no? Una cuestión tan rara y tan poco frecuente, ¿no? Tan infrecuente como esta. Y son gente que ha sufrido pues lo indecible porque tuvieron que arrancar a producir tierras que jamás habían sido labradas, que tenían cultivos como mucho de secano, pero que no eran cultivos tan específicos como los que le imponía el instituto. Entonces, pues tenían que pasar unos primeros años de un gran sufrimiento en la España de la época, especialmente en los años 40, de una dureza muy grande. La posguerra fue interminable en este país y tenían que producir forzosamente pues cubrir los cupos que el instituto les marcaba. De otra forma, pues si no lo conseguían, pues tenían que dejar esas concesiones, vamos a llamarlas así. Entonces, pues eso generó entre ellos una unión y una solidaridad pues que todavía hoy se puede ver en los pueblos de colonización. Ver cómo algunos colonos o muchos colonos apoyaban a los que tenían unas peores parcelas para cubrirles con parte de su producción si tenían un superávit y hacer que estas familias pues se quedaran en los pueblos. Eran familias muy numerosas, familias con niños, las mujeres, las grandes postergadas, hablamos de los colonos, pero las colonas pues no ni se consideraban en el aspecto casi productivo cuando trabajaban incluso más que los colonos. Trabajaban en la parcela, criaban a la familia, tenían muchísimos hijos y sacaban pues ese mundo adelante, ¿no? Los colonos pues están encantados de contar sus historias porque están encantados de que se les escuche, ¿no? Se les escuche. Y nosotros hemos visto muy repetidas estas historias a medida que íbamos visitando los pueblos, ¿no? Una cosa también que nos ha llamado mucho la atención y que creemos que es importante contarla del programa de colonización es cómo es diferente, son diferentes los pueblos del sur, los pueblos extremeños, los pueblos castellanos o los pueblos aragoneses o los gallegos, el único pueblo episodio de colonización de Galicia, ¿no? Creemos que esa adaptación del programa a esos diferentes lugares es una característica que habla muy bien del programa de colonización y de cómo estaba bien dirigido por José Tamés durante todas estas décadas y cómo incidía en que las respuestas fueran respuestas juiciosas y acomodadas a una escasez en un principio y después a medida que iba mejorando la situación económica, cómo se iban pues haciendo pues mejores obras, siempre dentro de una excelencia muy medida, ¿no? Y siempre variando los resultados y no repitiendo incluso resultados que habían sido positivos, sino variando para que fuesen más heterogéneas las soluciones que se proponían.
Ujú. Y en cuanto a la pregunta que nos has hecho, porque Andrés a veces Me he responde divagado, como sí. que, como era, como, Andrés, como es la frase que, Como eso, decía Fraga, usted pregunte lo que quiera que ya le responderé yo lo que me dé la gana. Bueno, pero has dado a fenomenal la ver, respuesta. Está muy sí, bien. sí. No, es que Andrés siempre responde fenomenal. Lo que pasa es que a veces responde otra cosa. Pero, Pero así nos enteramos de más cosas, Ana. Ahora tú nos cuentas la otra parte. claro, sí, a mí me mola que pase esto, porque además salen cosas que a veces uno Claro. no, o se te queda fuera o no estaban en el guión. Lo digo un poco de cachondeo, luego ya me reñirá, cuando acabe el tema me reñirá. Pero en cuanto a lo que preguntabas sobre cómo fotografiar, o sea, cómo es ese momento que te dice Alberto, como buen gallego, di que sí. Es verdad, somos gallegos. Pero Galegos, el galegos, tema, pero no pasa el, nada, estamos bien. el tema de cómo reaccionaban nosotros llegábamos allí, obviamente no nos conocían, íbamos con las cámaras, con caras así como de mirando, ¿no? Escudriñando, porque obviamente tú estás mirando de una forma diferente que cuando vas de paseo a un Ujú, lugar, ¿no? ujú, Y hay que decir que de cara a invitar a cualquier persona que se anime a visitar estos pueblos, hay que decir que los colonos nos lo han puesto muy fácil porque son personas muy generosas y muy abiertas. Nosotros tenemos la teoría que esta apertura ha sido causada por precisamente lo que comentaba Andrés, que eran personas, familias que empezaban una vida de cero y venían de lugares diferentes, con lo cual ujú, al final se tenían que unir y echarse un cable. Y esta apertura la hemos visto porque nosotros llegábamos allí y no teníamos ni que preguntar, ¿no? Enseguida se acercaba alguien, nos preguntaba de dónde veníamos, por qué estábamos allí y tal, pero de una forma completamente amistosa, no nada ujú. desconfiada, ¿no? Y enseguida te empezaban a contar su historia, te llevaban a su casa, te llevaban a lo mejor a alguna casa que algún vecino conservaba pues un estado más original. O sea, Original. Ujú. te lo ponían, digamos, todo en bandeja para que tú pudieses trabajar de una forma completamente relajada, tranquila, pero de, hasta el punto que, por ejemplo, en San Isidro nos invitaron a una primera comunión. Ay, qué majo. En serio, no es coña. Nosotros solíamos llegar, siempre que podíamos solíamos llegar en domingo, porque las iglesias todavía siguen siendo puntos de reunión importantes en los pueblos. Entonces, Ujú. íbamos a tiro fijo, íbamos antes de nada a la iglesia, porque o estaban entrando a misa o saliendo de misa. Y entonces, enseguida, ya nos veían por allí, empezábamos a hablar y nos llevaban a algún sitio o lo que fuera, ¿no? Y en San Ujú. Isidro dio la casualidad que ese día estaban celebrando, pues era que en junio me parece, o sea, en temporada alta de comuniones, y ese día estaban celebrando muchísimas comuniones. Yo qué sé, creo que se hacían la primera comunión como 20 niños del pueblo, una cosa así. Y Ujú. empezamos a hablar con ellos, nos llevaron al coro, estuvimos tirando fotos desde arriba, desde el coro, porque tenían un Ujú. grupo musical, ¿no? del pueblo. Y claro, a la salida pues nos dijeron, oye, pues veniros a la primera comunión de una... Sí, sí, y fuimos a la casa del alcalde y estuvimos en el banquete allí, cantando Qué con ellos maravilla, allí. O sea, eso es qué maravilla. maravilloso. Pues Jo. sacando una imagen de San Isidro en la fiesta mayor de la iglesia también a hombros. A No, hombros. eso fue en Entre Ríos, eso Eso fue en fue en Entre Entre Ríos, Ríos. pero, Y pero vamos, era una imagen de San Isidro, que es el patrón. sí, imaginaos la cantidad de recuerdos preciosos que tenemos de haber conocido a estas personas, de al final haber hecho amistades, ¿no? Porque luego también vivimos 2 Claro. meses en Begaviana hace 2 años Ujú. y tenemos recuerdos y tenemos amigos, dejamos amigos allí. O sea que al final eh, nos han dado muchísimo más de lo que podamos llegar a dar nosotros, a devolverles algún día, Ujú. si es que llegamos a poder De hacerlo, ¿no? hecho, de Porque hecho cuando inauguramos la exposición, vinieron en ese día pues muchos colonos por la mañana que estaban muy Ujú. emocionados, viniendo de 25 colonos, creo recordar, y además algunos alcaldes de pueblos con los sí, que estuvimos, y estaban emocionados también por verse
entre comillas, dignificados, ¿no? En un espacio como el Museo ICO, en un catálogo pues hecho pues con medios y con buen papel y todo esto, ¿no? Han sido, pues, les ha gustado mucho verse, reconocerse y estaban pues muy orgullosos de ser partícipes bueno, Sí, de porque, Este esto, ¿no? proyecto, sí. claro, porque Sí. ellos siempre se quejan de que han sido olvidados, ¿no? Que, Ujú, que, ujú. que en aquel momento porque se les despreciaba, porque ser colono era algo despectivo. Luego, porque se les seguía llamando los colonos de Franco. Y al final han sido olvidados por todo el mundo de una forma muy injusta porque ellos lo único que hicieron al final fue trabajar muchísimo durante muchos años. Es verdad que se les dio una oportunidad, pero no se les regaló nada, ¿no? Y esto es importante que lo dejemos claro en todas partes, en el catálogo, en la exposición, en el audiovisual, que quede muy claro que esta gente lo único que hicieron fue pues trabajar, nada más, ¿no? Y es así. Yo aquí os tengo que agradecer a los dos, ¿no? Esta mirada a esas personas, a humanizar esa arquitectura, esa situación, ese contexto, esa historia que quizá no se había contado como debiera, ¿no? Porque quizá, no sé, pues como arquitectos y arquitectas estábamos más bien pensando en estudiar las casas o las iglesias, Sí. esas respuestas, digamos, ¿no? Esa taxonomía de pueblos de colonización y no en tanto en entender que hay detrás hay personas habitando con historias que se remontan a unas situaciones y a unos tiempos pues que nosotros pues no hemos vivido, pero que ahí están y que forman parte de nuestra historia como, bueno, pues como país, como profesión y como personas, ¿no? Y yo quiero además aprovechar este momento para enseñar a cámara, no se va a leer bien en cámara, pero quiero enseñar a cámara este maravilloso mapa de España en el que aparecen todos los pueblos de colonización que por primera vez, digamos, están aquí reunidos, bien localizados, bien nombrados, contándonos esta historia, porque también la dignificación también a veces pasa por plantear precisamente esto, no solo por enseñar, por supuestísimo, las caras, las voces y los cuerpos de las personas, sino decir, oye, que esto está aquí, que esto existe y existe así, ¿no? Lo voy a enseñar a cámara y nos contáis un poco la historia de este mapa. Claro, se va a ver al revés, ya lo sé que se ve al revés, pero bueno, no hay manera de que yo pueda arreglar esto. Andrés, ahora contadnos. Pero claro, la gente Bueno, además puede comprarse el catálogo y eso. Yo creo que está muy bien que se lo compren, ¿eh? Fantástico. bueno, Contadnos esta historia. este mapa, hay que decir que nos hemos basado en una publicación americana de Jean-François Lejeune, un profesor de la Universidad de Miami, que tiene una publicación de hace ya unos años que tenía un plano, un mapa bastante similar, pero con bastantes errores entre nosotros y nosotros lo hemos corregido y hemos aumentado pues algún número de pueblos que no estaban en origen. Bueno, Eh, más que errores hay que no, puntualizar. errores en cuanto a No eran errores errores, simplemente que muy puntuales. faltaba El nuestro, algún dato. el Oye, nuestro también tiene algún error. acuérdate que estamos en abierto y que esto llega a todo el Sí, sí, mundo. lo recuerdo perfectamente, no me duelen prendas. El nuestro también tendrá algún error, pero precisamente Sí. nace porque no existe una publicación canónica de las actuaciones en el territorio, ¿no? Entonces, Pero pues que nosotros tenemos que hemos llegado agradecer hasta mucho aquí. a Claro, Jean-François Lejeune que nos claro, haya cedido por su supuesto. mapa y que lo hemos completado y adaptado, más que completado, adaptado a nuestra publicación, porque el mapa original que estaba incluido en el libro de Jean-François Lejeune tocaba otros temas como también las localizaciones de las actuaciones de regiones devastadas. Entonces hubo que quitar esa información que no nos interesaba para nuestra publicación. Perdón por ya está, no digo más. Venga. Y bueno, al hilo Es que de lo que está decía, también pasando. es verdad que hay, se mezclan en las actuaciones del instituto la creación de nuevos pueblos con algunas actuaciones más pequeñas, ¿no? Algún conjunto edificado que no conforma un pueblo, sino que es una ampliación de un pueblo existente. Y entonces, pues al mezclarse todos estos conceptos, pues se producen algunas distorsiones en cuanto a las publicaciones de las actuaciones del INC. Pero es importante lo que decías tú, María, ponerlos en el mapa, ¿no? Porque si tú ves ese mapa,
es bastante impresionante ver que, primero, que la actuación se circunscribe a toda la península, excepto Asturias, Cantabria y País Vasco, que está a lo largo, se ve muy bien, es muy gráfica, ¿no? Se ven los pueblos, casi todos están distribuidos a lo largo de las principales cuencas hidrográficas, puesto que obviamente el programa de colonización consistió en impulsar la agricultura creando nuevos regadíos y para eso se necesitaba agua, por eso hubo una actuación integral en todo el territorio y ponerles ese nombre, ¿no? Que de hecho en la exposición está el mismo mapa reproducido y es uno de los puntos que donde se para más gente, ¿no? A reconocer muchas ocasiones porque vienen colonos, están viniendo colonos de toda España, con lo cual es las mejores noticias que podíamos tener para nuestra exposición y vemos que se paran allí, ¿no? Y señalan y comentan entre ellos porque a veces nos ponemos allí como a cotillar un poco y que están señalando de dónde son o de dónde son familiares suyos o de personas que conocen, ¿no? Y es importante eso, decir, están aquí, son muchísimos pueblos y sobre todo para remarcar este aspecto tan curioso que es que este programa haya permanecido en el olvido, ¿no? Cuando es un programa tan extenso que movilizó a 60.000 familias, que fue el segundo movimiento migratorio en importancia en la España del siglo XX, una inmigración interior, por supuesto, y que supuso una actuación tan radical en el territorio, ¿no? Con lo cual nosotros creímos desde el principio que era muy importante que este mapa estuviese ahí en primer plano, ¿no? Además es bastante inusual, digamos, ver un mapa de España en donde figuren los pueblos y no ciudades, ¿no? No capitales. Hemos puesto capitales de provincia para significar un poco las provincias en donde hay más pueblos de colonización, pero de alguna forma es un mapa rural de España, de nuevos pueblos en este caso, pero no es el mapa convencional, ¿no? Político que habitualmente usamos. Totalmente. Ana, Andrés, entramos en los últimos 5 minutos. Parece mentira, a mí se me ha pasado la hora volando. Yo no lo sé vosotros, yo estaría horas aquí. Menos mal que vamos a tener la oportunidad de ir con vosotros, como decía antes, a ver la exposición en directo allí al Museo ICO, que va a estar abierta, si no me equivoco, hasta el 12 de mayo. ¿Estoy bien? ¿Es el 12? Sí, 12 vale, de mayo, entonces, sí. 12 de mayo. Voy a aprovechar para decirlo, por favor, si podéis venir a Madrid, si estáis en Madrid, no os podéis perder esta exposición, ¿vale? Porque al margen del catálogo, por supuesto, tenéis que ir todos y todas a por él. La exposición. Caín, tienes que venir, que está poniendo algo ahí. Sí, vente para acá, Alberto también, todo el mundo que se venga para Madrid a ver la exposición. Por cierto, antes de que se nos termine el tiempo, quiero agradecer al diseñador de este catálogo, a Felipe Trillo, que no sé si nos estará viendo, pero desde aquí le mandamos un abrazo porque el trabajo que ha hecho, digamos, para compendiar todas estas intenciones que había detrás del catálogo y darles forma y cuerpo en este precioso libro, ha sido un trabajo que nosotros sabemos muy bien lo que significa y sabemos muy bien que estar aquí. Así que, Felipe, un abrazo enorme desde aquí. Muchísimas gracias. Ana, Andrés, no sé si queréis alguna cosa más que no se nos quede en el tintero, algún agradecimiento, algo que queráis contar o comentar antes de que se nos vayan estos minutos. Por supuesto, agradeceros a vosotros el trabajo, que al final, por supuesto, gracias por mencionar a Felipe, porque yo creo que al final pues ha sido un trabajo en equipo, ha sido un catálogo, como tú dices, complejo de realizar precisamente por todas esas diferentes miradas, volviendo al título de la exposición, ¿no? Miradas, pues hay muchos registros, mucho material diferente, mucha mirada y mucho que contar, ¿no? Y realmente, pues para nosotros ha sido un privilegio poder haber trabajado con vosotros, poder haber trabajado con Felipe y poder haber trabajado con todo el equipo del Museo ICO, que bueno, la verdad es que no podemos haber soñado trabajar mejor rodeados, ¿no? Entonces eso que quede muy claro que estamos muy agradecidos, muy contentos y que el trabajo así siempre es más fácil y siempre, obviamente, ¿no? Cuando uno trabaja también rodeado, pues las cosas salen mejor oye, que se me perdona que se me está cayendo todo el tiempo los auriculares, pero... No te preocupes. También, si me permites, Ana, también habría que agradecer a toda la cantidad de organismos que nos han prestado y cedido documentación tanto para el catálogo como para la exposición. No quiero
olvidar a ninguna, ¿no? Pero el Ministerio de Agricultura, que es el principal prestador, el Museo Reina Sofía, Fundación Sota, la COAM, Fundación ETSA, Sota, el COAM. DIAC, Pablo Serrano, seguro que se nos va Bueno, a quedar alguien en el tintero, nos vamos van a a quedar quedar. Y fatal. también, pues, Se van Todos a algunas los instituciones hijos, que nos han ayudado, ¿no? están los todos en la hijos, página de créditos, Sí, sí, están sí, sí, todos es aquí, verdad. en la página están de todos, créditos del catálogo. sí, sí, los hijos de los artistas, porque tenemos la parte de arte, como decías antes, María, es impresionante, es muy sorprendente y hemos contado con la colaboración de muchos hijos de artistas que nos han cedido pues bocetos, obras. Entonces, bueno, ha sido un gustazo para nosotros esta última derivada del proyecto, que ha sido ponernos con la parte más de búsqueda en archivo y para gestionar toda esta exposición y bueno, la verdad es que ha sido un viaje maravilloso y invitamos a todo el mundo a visitar los pueblos y por supuesto agradecer también a todos los colonos, las familias y todas las personas que nos han ayudado, tanto amigos, familia. Tendríamos que estar otra hora solamente agradeciendo a todo el mundo que nos ha ayudado, que ha sido muchísima gente y nada, a todos los que estáis aquí ahora escuchándonos y desde luego repetir la invitación a que vengáis a ver la expo y seguramente nos encontraréis por allí porque no salimos del museo, afortunadamente. En realidad os habéis mudado al museo, estáis allí y... Sí, Bueno, Ana, sí. Andrés, yo de verdad quiero volver a agradeceros este trabajo. Esa larguísima lista de agradecimientos lo único que denota es que aquí hay un esfuerzo enorme por vuestra parte, por supuesto por todo el equipo que hay detrás y que hace posible que estas exposiciones y estos catálogos salgan adelante. Desde aquí les pedimos al Museo ICO y a la Fundación ICO que sigan haciéndolo así porque la verdad es que es una maravilla ir a cualquiera de sus exposiciones o ver cualquiera de sus catálogos es de verdad un privilegio y para nosotros formar parte de este proyecto con vuestro equipo y con vosotros ha sido fantástico. Esto yo diría que es solamente el arranque, el comienzo, o sea, parece que cerramos aquí una cosa, pero esto es un arranque, como tú decías, Ana y Andrés, id a los pueblos todos, tenéis el mapa, sabéis dónde están, podéis localizarlos, visitarlos, conocer a sus maravillosos y maravillosas habitantes y, por supuestísimo, ir a esa exposición hasta el 12 de mayo. Nosotros estaremos con Andrés y con Ana cuanto antes que podamos allí visitándola y ofreciéndosla a todos los que no podáis por lo que sea. Bueno, pues ofreciéndosla en directo aquí en el canal de Asimétricas. Ana, Andrés, lo dicho, un abrazo enorme. Muchísimas gracias también al Museo ICO y a todo el equipo que está ahí detrás. Y nada, nos vemos muy prontito, ¿no? Bueno, el catálogo, decir que el catálogo está disponible, por supuesto, en el Museo ICO está allí. ¡Ay, mira! Me encanta porque se ha quedado parada y ahora se ve a Ana 2 veces. Es como si tuvieras una doble Ana ahora mismo. Bueno, Eso es mucha Ana, lo mucha dicho. Ana. Mucha Ana. Perdona si Mucha he Ana. tenido un problema con mi móvil, pero me despido aquí. No, no pasa nada. Ana, un besito muy fuerte. Andrés, el catálogo está disponible en el museo, en librerías y en nuestra tienda online muy pronto otra vez porque estamos ya reimprimiendo. O sea que vamos a por la segunda impresión y de nuevo, muchísimas Gracias, gracias. María. Ana, Andrés, una